reciben de Hugo, en líneas generales, el contenido de la dirección de lo que se va a hablar. Esta es una charla que hemos dividido en 2 sesiones. En la primera yo quería dar una aproximación a los grandes pensadores de la geopolítica. Hay mucho, lo que pasa es que el término se utiliza muy ampliamente hoy, y yo seleccioné algunos que tienen que ver con nosotros, con nuestros problemas, con nuestras tradiciones y con nuestros antecedentes. El tema nuestro es la formación político-geográfica del país. Y entonces, en este sentido, los elementos que tomamos son, primero, una definición operativa de lo que entendemos que es geopolítica. Lamentablemente hoy no se estudia a los clásicos. ¿Se puede bajar el tono? Lamentablemente no se estudia a los clásicos de la geopolítica, pero sí nos han quedado en la memoria, de los que algunos han leído, la posición tierra-mar, por ejemplo, ha sido un eje de estudios constantes. El problema de la posición geográfica entre estados y la idea de que el sistema internacional, ¿Está bien ahí? sí, la idea de que el sistema internacional es una coexistencia de espacios políticos. Y a partir de aquí trataríamos de abandonar el término espacio, porque en realidad espacio solamente hay en la geometría y no en la física. El padre de la geopolítica, Federico Ratzel, hablaba del territorio, del suelo. Nadie vive en el espacio. El espacio es el que uno dibuja en un pizarrón cuando una clase de geometría. El suelo. Bueno, perfectamente, el suelo es indistintamente propiedad, digamos, o dominio de comunidades humanas que viven allí. Esto hasta aquí está claro. La tesis de Ratzel es que indudablemente, al margen de la fama que él hizo el término espacio vital, hay una cosa muy concreta. Todo pueblo que vive en una tierra necesita un espacio vital. ¿Cómo mido ese espacio vital? Lo mido por recursos, oferta de alimentos, agua, una situación relativamente óptima, con capacidades defensivas, capacidad de cerrarse ante una amenaza, de abrirse ante una alianza, ante un encuentro. Y este es un punto que estaría fuera de discusión. Ahora, ustedes saben que en las ciencias sociales, la información es esa, las constantes no explican variables. Son las variables las que ilustran las constantes. La relación suelo-población es una relación tematizada primero por la economía política, en el siglo XVI por Bodino, en el siglo XVIII, XVII por Hobbes, XVIII por Adam Smith y por Malthus. Malthus fue un gran economista, era uno de los economistas predilectos de Keynes. Él entendía que si la población crecía a una tasa más rápida de lo que aparecían tierras fértiles, iba a haber un momento en el cual muchos chicos no tendrían un plato en la mesa. Este dicho, Malthus tenía como 11 hijos, ¿no? No fue como Alberti pobre que, bueno, dijo es poblar y se quedó soltero. Pero bueno, esta tesis de esta correlación del medio vital, el medio vital del ser humano asociado a la oferta de alimentos y el medio vital del Estado asociado al control del transporte, de los puertos y de las costas, han sido constantes. Maquiavelo comienza su historia de Florencia diciendo, en el principio es la fundación del lugar. Pero dice también, creo que en el modelo argentino, el ser humano necesita habitar. A diferencia del animal, el ser humano habita. Y la tierra, el suelo, para el ser humano, tiene un sentido. Y esta es una constante. Esta es una constante. Cuando hoy se discute el tema de la Amazonia, los recursos de pesca y demás, se está discutiendo el espacio vital. Es el espacio necesario o el territorio necesario para vivir. La tesis de Ratzel se encadena con otras proposiciones. El Estado menor no tiene destino frente a un Estado mayor, porque el costo de sostenimiento de la autonomía de un Estado pequeño está condenado o a desaparecer o a plegarse
al más grande. Los imperios son precisamente las fórmulas que a lo largo de la historia han resuelto el problema de la agregación de comunidades, etnias, pueblos y aún naciones para ofrecer una garantía de supervivencia. Roma es un ejemplo en muchos sentidos, pero no es el único. Los imperios también tienen una idea imperial. La idea imperial es qué oferta de cultura, qué mundo proponen. Últimamente, antes del 2000, cayó la Unión Soviética. Como imperio tenía una idea que ofrecer al mundo. Fracasó y se cayó como imperio. Pero la nacionalidad rusa... Ya abrí. Poderosa, ¿no? En el caso de la Argentina, bueno, hemos vivido siempre tratando de eludir y ganar márgenes de autonomía respecto a imperios importantes. Está claro que el imperio británico es otro modelo de coexistencia de naciones y culturas diferentes bajo la protección imperial. Otros países como Alemania llegan tarde a esta idea y Alemania está 2000 años tumbándose en el camino de la historia hasta ser derrotada 2 veces. Bajar del caballo 2 veces a una potencia es un problema. Alemania nunca fue un imperio, pese a que ofrecía protección a toda la Europa central y al mundo germánico en general. En el caso de Alemania está claro que no hubo ocupación de territorio que no fuera germánico, excepto por enemigos militares. Pero la Austria, parte de Hungría, Checoslovaquia, todos esos eran lugares que compartían, bueno, una idea. Esa idea imperial era la idea de un Reich imperial. Perfecto. Hoy que vamos hacia un proceso de globalización, o desglobalización, pero siguen existiendo los estados poderosos, bueno, tenemos que empezar a ver para atrás qué tira abajo un estado, qué derrumba un imperio. Evidentemente, cuestiones militares, cuestiones de ética, cuestiones de civilización. Con la desaparición del imperio norteamericano, porque no tiene una idea imperial ya, no la tiene, puede ser una gran potencia, no lo dudamos, pero una idea de imperio no tiene. Yo creo que después de Vietnam empezó a declinar en el sentido. En investigación de un geopolítico norteamericano se leyó en la Argentina por la década del 70, que se llama Esplendor Mortal, como el crecimiento de la expansión norteamericana condena a un fenómeno de sobrepasamiento de capacidades. Un Estado desarrolla tantas capacidades que no puede sostenerlas. Su gasto militar es muy grande, pero muy grande. Crece en forma exponencial. ¿Y cómo lo paga? A costa de la tasa de crecimiento de la inversión interna. En ese caso, se puede hacer pagar. Ustedes saben que, lo hemos repetido 1000 veces, que en el sistema internacional no hay 911. Como no hay 911, cada cual me compré esta porquería acá, no sé para qué las compré. Carlos, espera un cachito, Carlos, porque ¿cómo no? Miguel Gallardo tiene prendido el micrófono. Bueno. Y está a ver. Ahí está. Bueno, ¿se puede seguir? Sí, Héctor Laurido también lo tiene prendido. Si lo puedo apagar. Bueno. Y todos los demás están apagados. Cerrando esta idea. Ahí está. Hoy, evidentemente, lo que podemos decir, anticipar o prever que aparecen estados que directamente son civilizaciones. No hay ninguno a la vista. China puede ser. Mi tesis de China es ambigua. Yo no soy un especialista en China. Creo que es un gigante de pie de barro en el momento de la confrontación militar. Pero también es cierto que es un país, para decirlo, no decir un imperio, no usar categorías extrañas. China es un país que no ha salido hacia afuera. No es una cultura de conquista. Es una cultura de quietud, de reflexión, de interiorización. La única dinastía que en China uno puede tener presente en el siglo XVIII, XIX, XX, es la dinastía Manchú. Con algún vínculo familiar
con el Tenno, con el emperador de Japón, se explica que, bueno, los manchúes sí se bancaron la alianza con Japón como pudieron, pero fuera de eso, China no es un país en condiciones de responder con éxito. Sobre todo porque también hay una constante que descubrió un geopolítico norteamericano, el almirante Mahan, que es doctrina oficial de Estados Unidos. Esta descubrimiento de Mahan es que el Pacífico solamente es para una potencia sola. Mahan no se equivocó. No hay dos potencias en el Pacífico. Las que hubo desaparecieron. Holanda primero, Francia e Inglaterra después. Y con Pearl Harbor, Estados Unidos también, pero bueno, no había lugar para Estados Unidos y para el Japón. Esto es una constante, al punto tal que Japón está retomando su doctrina de defensa en términos de una geopolítica naval. Es curioso que haya impuesto en la cultura japonesa, en sus cancillerías y demás, no ya la visión de la conquista territorial, sino la de la primacía, y no de la primacía naval. Evidentemente, los analistas y los estudiosos pueden intentar pensar que hoy Estados Unidos, Japón y algún país más con alta tecnología tiene capacidades navales superiores a las de China. Bueno, estas líneas generales son constantes. Ahora, ¿qué pasa con estos autores? Bueno, evidentemente hay que verlos en su propio contexto. Lo que está de moda como filosofía social predominante es el evolucionismo. Las doctrinas evolucionistas de aplicación en la antropología dieron lugar con poco éxito a las teorías raciales, porque algunos también creen que hay una geopolítica de las razas. Russell abandona esto e interpreta que no, que la geopolítica es una geopolítica territorial y que impone determinadas condiciones. Autonomía de alimentos, control de puertos, control de la circulación interior. Formado en Estados Unidos, Russell descubre que el lejano oeste es como una especie de océano. Y él dice que el ferrocarril ha domado el océano. El ferrocarril en Estados Unidos ha domado el lejano oeste. Así que ¿se pliega o no se pliega? No hay argumentos morales en esto, porque el realismo no es una filosofía moral en ciencia política. No emite juicios morales, ¿verdad? Maquiavelo tampoco los emitía, aunque él distingue sí, entre príncipes dignos de ser vituperados y odiados y condenados, y príncipes que deben ser alabados y reconocidos. Deben ser vituperados los príncipes que dilapidan patrimonio. Deben ser alabados los príncipes que lo incrementan. Nadie responde a un principado, a una autoridad que decrezca el producto, la riqueza o la población. La Primera Guerra Mundial es prácticamente la antropología de Russell, la que impera. Y acá entre nosotros también, hablamos de 1900. Hablamos de 1900. Hay un autor sueco que también tiene mucho que ver con él, Rudolf Helen, que era un diputado sueco, que es el de la teoría bien evolucionista, como pueden ver, de que el Estado es como un ser viviente. El Estado es como un árbol, que muere, crece, hay que regarlo, envejece y muere. El Estado como forma viviente se llama la obra de Russell. Cayó bien en su época por el peso del evolucionismo. Y este evolucionismo se impone con un grado de determinación muy grande, de manera que incluso en el propio pensamiento del general Perón, evolución confronta con voluntad. La voluntad le puede ganar a todo el mundo, no a la evolución. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de la voluntad? Una voluntad esclarecida, la que se adapta, la que acompaña la evolución. No fabrica caballos, prepara la montura para cabalgarlo. El evolucionismo Perón adquiere ya en el 74 el término muy propio de la Revolución Conservadora Europea,
que es el de fatalidad. Fatalidad. No podemos eludir los imperativos del destino geográfico tampoco. Evidentemente, si venimos un poco para acá, vamos a caer en la conclusión de que, bueno, a fin de cuentas, la geopolítica es una ciencia muy desprestigiada a causa de los alemanes, porque siempre se ligó a la geopolítica como un conocimiento sistemático al servicio de los estados mayores, partiendo de una premisa no del todo equivocada, de que un estado mayor debe conocer el territorio propio y el ajeno. ¿Por qué? Porque el lugar donde se deciden las grandes cuestiones de confrontación se deciden en el suelo. Pero bueno, también hay potencias navales. No importa, ninguna potencia naval es superior al control de la tierra, del suelo. Y esto es un tema, porque hay toda una civilización naval. El modelo británico lo transporta perfectamente, creándose un mito propio, el mito de la Armada Invencible, y ocultando las derrotas brutales que ha tenido la Armada en esa época. En la época del mito, el poder naval español no tenía competencia. Hasta Napoleón no tenía casi competencia. Cultura imperial, bueno, no hablé de España, estuve mal ahí. España también fue un imperio de integración. De integración a una idea religiosa de servicio. Pero quiero decir, fíjense, estas grandes formaciones políticas tienen que enfrentar problemas geopolíticos en algún momento. Quien habla de flota habla de puertos. Quien habla de puertos habla de tareas de mantenimiento. Suecia era una potencia naval, pero se le terminó la madera. Sin madera no hay carbón. Además, sin carbón tampoco había industria. Fíjense cómo la historia hace subir y bajar imperios. Pero bueno, el imperio es una idea. Es básicamente una idea de integración. Hoy el mundo tiene una, pero es un imperio sin cabeza y bastante siniestro. El mundo global uno, el mundo que es uno, tiene una agenda propia. Y ya este mundo no tendría lugar la geopolítica allí. No tendría lugar ni la geopolítica, ni la frontera, ni la raza, ni los idiomas, ni las culturas, ni los sexos. Hay una homologación general de la humanidad de zombies, con una oligarquía arriba que conoce estas cosas. Las estudia y también las promueve. Vamos a ver ahora el tema de Mackinder. En 1904, un geopolítico que todo el mundo ha conocido o pero ahí leído, no. todo el mundo ha conocido o leído, que es Jason Mackinder. Mackinder dio una conferencia de 20 páginas que valen toda la obra de todos los geopolíticos. Eso es logro del espíritu, ¿no? Mackinder tiene una tesis que el volumen espacial, territorial del mundo no está equilibrado. Esto es cierto. Esto es cierto. Las Islas Bahamas no son Rusia. Es cierto. Chipre tampoco. Votarán las Naciones Unidas. Y votarán en patota, porque les comprarán los votos, las grandes potencias. Pero Mackinder descubre una cosa, que todas las invasiones sobre Europa vienen de Asia. Mongoles, tártaros, vienen de Asia. ¿Cuál es el problema? Mackinder en realidad era un geógrafo del Foreign Office. Mackinder está viendo que Europa y por lo tanto Inglaterra se encuentra bajo la amenaza japonesa, china, Rusia y asiática en general. Entonces Mackinder, ¿qué quiere? Ir a buscar corriendo un aliado como Japón. Porque es el único que puede intervenir en este precipitarse de tribus sobre la cultura. Esta idea de que Oriente es la anticultura, la anticivilización, y Occidente es la civilización, cala muy hondo en Rusia y hasta el día de hoy genera debates. Si yo miro a Rusia desde Europa, es un país asiático. Si yo miro a Asia desde Rusia, es un país europeo. Entonces Rusia es la cuña de Asia en Europa o la cuña de Europa en Asia.
es un fenómeno notable. Algo de esta intuición la tuvo Lenin cuando trasladó de esa ciudad hermosa y cosmopolita y tan francesa que era San Petersburgo o Petrogrado, la llevó como capital del Soviet a Moscú. Moscú es la Rusia asiática. ¿Y qué me está diciendo esta geopolítica? Porque después vienen los geopolíticos rusos con distintas teorías. Me está diciendo que Lenin tenía una preferencia por la Rusia asiática. Él tenía un sueño asiático. Se ha escrito sobre esos libros encantadores también. El proletariado en Occidente no tenía destino. Oriente sí. Y fue uno de los primeros que imaginó, me puede equivocar, pero si responde lo sabe más que yo esto, que la China de Mao está pensada por Lenin también. No pensado en Mao, pensando en que la revolución soviética se salva, crece y se expande en Asia. En Asia. Otros piensan lo distinto, ¿no es cierto? Lo contrario. Pero bueno, esta geopolítica de Mackinder lo dice. El centro, el tema es que no hay mapas, pero cualquiera tiene en mente un mapa de Europa, de Rusia, si lo ve como un planiferio, va a ver toda la masa de China, Asia, Rusia, Siberia. Impresionante, ¿eh? Se lo llama el corazón de la Tierra. Heartland, el corazón de la Tierra. Y dice Mackinder, el que domina el corazón de la Tierra domina Europa. El que domina Europa domina el mundo. En 1904, ¿no? Estamos hablando de un autor importante de 1904. Evidentemente, estas grandes potencias tenían servicios diplomáticos, de inteligencia y de informaciones que les hacían ver lo que estaba pasando en el mundo. Eso lo tenía. Un asesor de Mackinder también tenía miedo de una guerra entre Alemania y Francia, porque Europa, en la concepción de Mackinder, no se podía debilitar. Debilitar a Europa era hacerle el juego a Rusia, que precisamente es lo que hicieron los ingleses al ir a la guerra contra el Reich, haciéndole un juego a Stalin, que Stalin aprovechó muy bien, porque al final se hizo la guerra para defender la soberanía de Polonia y se le entrega a Stalin media Europa después. Pero esto es la Inglaterra sin propósito, la Inglaterra sin destino, la Inglaterra de hoy, que ya no quiere hacer nada con Europa. Nunca tuvo que ver nada con Europa. O tuvo que ver, pero nunca fue europea. Fue británica. Entonces hay una geopolítica atlántica. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. El que se quiere plegar en América tiene dos opciones. El Pacífico o el Atlántico. El Atlántico para nosotros es Malvinas, lo que nos corresponde de Antártida, y la riqueza minera petrolera e ictícola. Ictícola. En Europa nadie puede creer que paguemos el kilo de merluza en Buenos Aires lo que pagamos. No se puede creer. Tampoco se puede creer que haya un saqueo de naves extracontinentales que no tienen que ver con nuestro hemisferio. Y acá pasó otro geopolítico importante, que no es geopolítico, es un filósofo del derecho internacional y un pensador político. Se llama Carl Schmitt. Era católico, Carl con C, ¿no? Schmitt decía que la historia universal es el conflicto perpetuo, constante, esa es otra constante, entre el mar y la tierra. Y antes que hubiera conceptos que aclaren esto, él toma de la Biblia un caso del libro de Job, que es el Leviatán. El Leviatán es un monstruo del mar, que pone orden en el mar, frente a otro monstruo bíblico que significa el poder terrestre, que es el Behemoth. Son símbolos medio siniestros de la Biblia, pero que paran una lucha definitiva, la tierra contra el mar, la tierra contra el aire, la tierra contra el dinero, la producción contra el capital abstracto.
Handel y Herren, decían los alemanes, comerciantes o héroes. Esa tensión permanente de un capitalismo alemán que funciona con patrones culturales, ancestrales, militares, porque estos países, me refiero a Alemania, por ejemplo, a muchos, como nosotros, son hijos de una industrialización de guerra. Nosotros estudiamos mucho eso en la Argentina. Por eso que vale aquí a lo que digo, que había una intuición geopolítica en nombres como Baldry, Cernada, Mosconi y por supuesto el propio Perón. Este tema de mar y tierra, Schmitt lo ve a lo largo de toda la historia. A su hija, de 17, 18 años, le gustaba la geografía y él le hablaba de esto y se recopiló un librito que se llama Mar y Tierra, Observaciones sobre la Historia Universal, donde él descubre una antropología y una geopolítica. ¿Por qué una antropología? Porque él encuentra en el hombre británico, en el hombre del mar, en el navegante, en el marino, en el Moby Dick, el hombre que va a la pelea de Moby Dick, el espíritu del mar. El hombre que está en el barco para matar la ballena es fundamental, en la flota británica, Moby Dick, ¿no? Sí, seguir a vuestro jefe, es uno de los personajes. Frente a la otra visión terrestre. Tierra contra el mar es una opción que está viendo permanentemente Schmitt. Pero aparece algo nuevo. Y acá hay que reconocerle la creatividad de Schmitt y de un italiano geopolítico que se llama Giulio Duet. ¿Qué ve Schmitt? Que ha aparecido algo nuevo. Ha aparecido que a los leviatanes británicos que están en el mar los hunden aviones japoneses. Ha aparecido la era de la dimensión militar y geopolítica aeronaval. Aeronaval. Esta es una nueva cosa. Porque ha cambiado el sentido del derecho y el sentido de la guerra. El avión rompe la idea heroica de la guerra, porque lo que tira no se sabe dónde va. Y donde no se ve el rostro del enemigo. Entonces ya entramos en un campo de abstracción, donde van desapareciendo ciertos valores, ¿cierto? De todas maneras, esta geopolítica mar y tierra compone bien el pensamiento de Schmitt. Un profesor norteamericano, ese sí, no hay nadie que haya estado en el liceo naval o que no haya conocido la obra de Mahan. Inglaterra solicita en 1913, 14, 15, que Inglaterra forme parte de Estados Unidos, como nación soberana de los Estados Unidos. Y Mahan dice, no, falta mucho para eso todavía. Mahan descubre que el destino norteamericano, terminada la frontera del oeste, vencido el indio, extendido el ferrocarril, garantizadas las primeras explotaciones petroleras, ha llegado un momento de que Estados Unidos salga al mar. Y entonces salir al mar era para Mahan tener una flota tan poderosa sin rival en el Pacífico. En el Pacífico, podemos tener amigos, aliados, socios, básicamente en materia de seguridad. Chile, por ejemplo, se le quiso hacer una flota también del Pacífico importante, la Confederación Peruano-Boliviana, que nos hizo la guerra a nosotros, pero Chile lo vetó eso. Y de alguna manera el otro acompañamiento de Mahan son las potencias navales occidentales que están en el Pacífico, pero que no tienen el porte para dictar tres condiciones de poder naval. Control de lugares de abastecimiento, carga, descarga y mantenimiento de barcos. Los ingleses pierden eso. Los ingleses tenían bases acá, otra base en Malvinas, otra base... En fin, tenían bases porque eran barcos que había que cargarlos, había que abastecerlos, con carbón, con lo que fuera, con petróleo, con combustibles. Entonces, la clave de la Marina Británica es, a la manera de núcleos centrales de conexión, eran posiciones portuarias. Esas las pierde. Y Estados Unidos se levanta con todo. ¿Por qué? Porque de la Primera Guerra
Inglaterra sale acreedora, perdón, deudora. Se le debe a Estados Unidos todo. Todos le deben de todo. Evidentemente, este esquema de Schmidt ha sido también imitado por algunos rusos geopolíticos soviéticos, diciendo, ¿y si Siberia, las extensiones de Rusia, las pensáramos como un mar? ¿Cuál sería nuestra flota? Bueno, ahí tenía la respuesta Russell. A la tierra, al espacio lo domina, al territorio amplio, lo domina el ferrocarril. Este era el tema. Entonces, por eso la industria ferroviaria alemana, que sabía lo mismo, genera un sistema ferroviario con otro tamaño de trocha. De manera tal que como los rusos tienen un tamaño de trocha y Alemania otro, hubo problemas en la Segunda Guerra Mundial con eso. Porque no encajaban las trochas para hacer el cambio de trenes. Parece que algunas constantes ya vamos teniendo, ¿no es cierto? Después veremos algunos latinoamericanos también. Hay uno muy olvidado, muy importante, Badía Malagrida. Y otro que fue funcionario de General Perón en su momento, Lucio Moreno Quintana, que es muy poco citado también. Veríamos ahora, el caso de mí, ya lo vimos. Ahora vamos a comentar lo que fue, eso sí, se considera el más grande geopolítico de los Estados Unidos. De origen holandés, ex agente de la OSS, la ex CIA, en Asia, que era Nicolás Spingman. Spingman sigue a Russell en el punto de su teoría central de Harvard. Pero le agrega un agregado. Dice, no, esto no funciona si no es a través del control de la costa. Él dice que los conflictos internacionales han tenido por objeto el control de las costas, de las franjas costeras. Un caso de la explicación forzosa, nos llevaría mucho tiempo, igual, de esta aplicación de la teoría del Rimland, el anillo costero, es Normandía, la invasión a Normandía. Y el debate interno en el Estado Mayor alemán sobre si hay que adelantar blindados o esperar. El que desembarca, ¿lo espero? O al que desembarca, lo paro. Acá hay un elemento de la tecnología. Si yo pongo un tanque a 10 kilómetros de la costa, me lo anulan con los disparos navales. O sea que las grandes operaciones militares terrestres tienen mucho que ver con lo naval. Ninguna potencia naval se arriesga a una confrontación terrestre, sino paga un costo muy alto y mucho papelón. Pese al triunfo británico en el norte de África, todo fue un papelón para los ingleses. Llegaron a estar a 20 ingleses por cada soldado del Africa Corps y no daban pie con bola. Porque son hombres que les faltaba el mar, no controlaban Tobruk, en fin. A mí me interesa que queden claras algunas constantes. Veríamos también, por supuesto, lo de Spingman. Spingman tiene dos obras fundamentales: Estados Unidos frente al mundo, que está traducido al español, y La geografía de la paz, que se publicó al año siguiente que murió. En la macroteoría geopolítica, Spingman, bueno, considera el Greenland. Pero en la política internacional y en materia de seguridad, ese es su gran aporte. La Universidad de Yale aporta a la teoría de la contención, pero el aporte grande de él se refiere también a la Argentina. ¿Por qué? Porque él escribe en el año 42 que si Argentina, Brasil y Chile se unen, solamente tenemos que hacer la guerra, no hay otra opción. Con estas palabras textuales. No hay otra opción que la guerra porque son incontenibles los tres. Porque había una guerra bioceánica con corredores de tropa, de gente, de recursos. Spingman también es un hombre de la época de la Guerra Fría. Ahí tenemos que tener en cuenta
las características de estos pensadores y en qué época piensan estas cuestiones, ¿no? Pero Spingman indudablemente es un hombre muy leído por Braden y por todo el Departamento de Estado. Por todo el Departamento de Estado. Y Spingman considera que cómo puede haber estos gobiernos militares en el sur, en Argentina, en el sur de Sudamérica, después que acabamos de ganar la guerra. ¿De dónde salieron estos tipos que desafían a Estados Unidos? Y murió enseguida. Spingman murió muy joven, además. Pero son libros muy fuertes. Es un hombre de formación sociológica que utiliza en la geopolítica el modelo teórico del conflicto de sociólogo Georg Simmel. Él utiliza eso. Empieza la sociología, hace estudios diplomáticos y la universidad Yale en Estados Unidos forma un equipo de discípulos muy importantes que todos van a ocupar cargos importantes también. Por último lo voy a mencionar, García Malagrida. García Malagrida en catalán, español, autor de una obra muy buena para la época, que es El factor geográfico. Esta es la política latinoamericana. La tesis de Malagrida es la siguiente. El continente, América Latina, está desmembrada. Está desmembrada. Si no se une, no tiene un destino geopolítico. El factor geográfico pesa mucho. Él escribe, por ejemplo, fue atacado mucho por los bolivianos. Él analiza el caso, por ejemplo, de los que no tienen salida al mar y que están obligados a hacerse miembros de otros países. Ahora, el factor geográfico decisivo para Badía Malagrida es el control de la circulación. El control de la circulación, el desarrollo de las tecnologías, de las comunicaciones y de una diplomacia que trate de lo que está desmembrado, volverlo a reunir en una unidad política mayor. Evidentemente, con la Segunda Guerra Mundial cambian las cosas. La bomba atómica introduce nuevas doctrinas de seguridad. La contención, nuevas doctrinas de defensa. La democratización del mundo, nuevas doctrinas políticas. ¿Qué hacen? Que estos teóricos geopolíticos a los que me referí son causantes de la guerra, el exterminio, la violencia y demás. Y le han dado una pésima fama al realismo político y le han dado una pésima fama a la geopolítica. Los franceses lo llaman geografía política, porque asociarse a ese nombre evocaba mucho la figura de Karl Haushofer. No lo mencioné porque no tuvo incidencia acá. Haushofer fue un pensador, sí, nacionalsocialista. Él era partidario de la alianza de Alemania con Rusia. Estaba convencido de que había antecedentes históricos que indicaban que Alemania y Rusia no podían ser y que nunca fueron en verdad enemigos. No se equivocan los ejemplos que dan, porque en realidad la Rusia imperial la hizo una princesa alemana, Catalina, que era prusiana. Al ejército ruso lo organizaron la gente de Federico el Grande, que era prusiano. Rusia controla el Báltico porque Federico el Grande derrota a los suecos. Federico el Grande era un bandolero. ¿Por qué? Porque hizo un Estado al servicio de un ejército. Y el ejército tiene su lógica propia. Pero es un ejemplo muy simpático, en referencia a los soldados de Federico el Grande hubo en los 70 acá, para decirlo. Pues el problema de Federico es ¿qué hace un ejército poderoso como el prusiano si no hace la guerra? Pero no hay nadie a quien hacerle la guerra. Bueno, entonces mándenlo por ahí. Y fueron a recalar a Brasil, a Argentina. Un hombre de esa carrera era Federico Bransen, en fin, todo eso. Hay mucho apellido extranjero. Porque un ejército sin ocupación es un desastre, una calamidad. Pero bueno, Haushofer
Sí, está vinculado básicamente, vinculado, él tenía compromiso. El hijo peor. El hijo estaba bajo la protección de Hess y de Göring. Y bueno, y la obra de él se leía en las universidades. Acá también se estudiaba la obra de Oxford. Siempre pivoteando sobre Japón. Él creía mucho en Japón también. La alianza ruso-japonesa, que él cree que terminaba incluso con Estados Unidos y con Inglaterra. Una alianza Japón, Unión Soviética, Alemania. Bueno, y deberíamos pasar un poquito ahora a ver, queda un poco de tiempo, sí. La Argentina. ¿Qué es geopolíticamente? No. Bueno, generalmente uno ve lo que ha sido perfeccionado y mediado por la experiencia y por el empirismo. Yo tomé como punto de arranque el siguiente tema. Antes de la declaración de la independencia y producida la caída de Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte en 1812 tiene una mala experiencia en Rusia y a partir de ahí es todo declinación. En el Río de la Plata y en el continente había algunas posiciones sobre qué pasa con el resto de América. Hay un profesor uruguayo de geopolítica, Alberto Metol Ferré, fallecido hace poco, que a mí me hizo ver una tesis interesante. La verdad, bueno, él sabía, era un especialista en esto, sobre todo en el tema de las relaciones de Uruguay con Brasil. Y es que el único país, decía él, ¿no?, de América Latina que tiene una idea imperial es Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil, la monarquía era de la familia de Fernando VII. La legitimidad está garantizada. La hermana de Fernando VII, la princesa Carlota Joaquina, era hermana del rey de España. También está garantizada la legitimidad. ¿Y por qué había un partido carlotino en el Río de la Plata? Se dice que anduvo Belgrano, sí, lo era. Belgrano, Zarrateas. Se dice que San Martín anduvo por ahí. ¿Quién era Carlota Joaquina? Metón decía que era la única, no digo funcionaria, sí, la única princesa que tenía la idea de unir a América Latina en un gran imperio portugués. No portugués, bajo la corona de Portugal. ¿Ubican? Una tesis discutible o no, porque la geopolítica brasilera está condenada a la expansión. El Brasil que nosotros conocemos geopolíticamente es el 30% del Brasil con relevancia. La parte importante en ese momento de Brasil es la discusión del Río de la Plata. La Junta mandó a Mariano Moreno a algunas misiones y le encargó lo que fue un tema de discusión toda la vida entre los historiadores durante 30 años, al final el tema está a salvo, sobre si el plan secreto de operaciones de Moreno, un plan hecho y derecho, parece un manual de geopolítica el plan, era auténtico o era falsificado. En esa época los que calificaban y se dedicaban al fake news eran los ingleses, pero aparentemente hubo un debate de historiadores serios acá y en España, y sí, corresponde, es auténtico el plan secreto de operaciones. El plan secreto tiene una intención clarísima y acertada en un punto. Todo el sur de Brasil no dependía de la esclavitud. Todo el sur de Brasil era ganadero, agrícola y ganadero. No dependía de los esclavos. O sea que todo el sur de Brasil no dependía de los barcos esclavistas brasileños, ni de la oligarquía esclavócrata del norte. Ese sur brasilero, Río Grande, se levanta en armas contra el imperio de Brasil. Y además son republicanos.
¿Y quién bancó ese levantamiento de las farrupilas, los desarrapados, o sea, los descamisados? La farrupila, unas guerras tremendas, ¿no? Hay monumentos de los héroes, de los generales de las farrupilas. En Río Grande está todo lleno de eso. Rosas. Rosas estaba atrás del levantamiento, la farrupila. Agarró a Brasil en un momento de debilidad y bueno, diplomáticamente lo aprovechó. Las farrupilas al final negociaron con el emperador de Brasil sus términos. Esa región la había visto Moreno. El plan de Moreno era un plan de insurrección general de los pueblos, como se decía. Entonces, ¿cómo se sucede esto? Miren lo que decía el plan. Consideraba ante todo el fortalecimiento de la banda oriental, la incorporación de Río Grande del Sur y un desafío republicano al imperio esclavista del Brasil. Esto ahora que viene de Moreno. El plan dice, en los mismos términos y en igual forma, bajo las mismas proposiciones, debe de proponerse este mismo convenio a las familias pobres de la banda oriental de Montevideo y capital de Buenos Aires, que quieran ir a poblar los territorios de Río Grande, para de esta manera introducir en dichos destinos el idioma castellano, usos, costumbres y adhesión al gobierno, pues ya en estas circunstancias se deberá haber allanado todas las dificultades y levantado nuestra bandera en aquellos destinos, declararlos como provincias unidas de la banda oriental y el Estado americano del sur. Se duda si estos textos de Moreno son ideas de Moreno. El plan está claro. El imperio de Brasil no tenía demasiada cohesión, excepto las clases altas, los grandes propietarios, en torno a la corona. Ustedes saben que los políticos coronados tienen una legitimidad extra. En este plan de operaciones se sigue, bueno, que esta gente, condescendiendo, ¿no?, a nuestros planes, convenga en la conquista de la provincia del Brasil, consecuencia de la cual la Junta de Buenos Aires desplegará una ofensiva territorial y fluvial sobre Santa Catalina y la bahía de Todos los Santos y otros interesantes puertos. Este es un esquema geopolítico clarísimo que no sabemos si viene a completar o qué viene a resolver, qué está pasando en el Río de la Plata. Está pasando que la Argentina existe como idea, pero no como una nación real todavía. La Argentina ha tenido 3 retos geopolíticos. Vamos a ver algo hoy. La próxima vez lo otro. El primero es el conflicto de la navegación de los ríos. Vamos a ser un tipo muy celoso de la cuestión de fronteras, de la cuestión territorial. ¿Era un estadista? Lo era por vocación y por mentalidad. Por estatus era caudillo de una provincia, de la provincia de Buenos Aires. Sus redes políticas eran de amistad. Tenía amigos y poderosos enemigos. Rosas. Amigo de él, desconfiado, fue López. Que de alguna manera para López, bueno, o Rosas o Quiroga. Si Rosas está con Quiroga, conmigo no está. De ahí que muchos revisionistas han sostenido que la muerte de Quiroga fue causada por una orden de Estanislao López. Este es un punto. La libre navegación. La libre navegación encierra 3 cuestiones muy graves que se habían resuelto en Europa, pero que fueron materia del derecho internacional de la época y de muchos conflictos. La primera es que los ríos interiores de una nación soberana pertenecen a esa nación. Si es soberana, si es nación. Rosas pelea contra el principio de existencia de la nación
Argentina. El segundo punto es que el comercio exige que todos tengan libre acceso a la navegación, a los puertos, carga, descarga, abastecimiento, subir el lugar y depósito. Y en tercer lugar, que la Argentina deberá honrar el Tratado de Libre Comercio con Gran Bretaña, firmado en la época de Rivadavia, de García, y esto es violatorio del comercio. Rosa responde que de ninguna manera, así como Brasil tiene la primacía para navegar el río Amazonas, Estados Unidos navega el Mississippi y el río Missouri sin pedirle permiso a nadie. Así que acá no pasa. Acá viene a suscitarse un problema serio. La secesión del territorio argentino fue una constante en la época de Rosas. Fue constante. Y yo les quiero aclarar a muchos que, por si no saben, tuvimos este problema con Paraguay que nos invadió 2 veces con apoyo brasilero y francés. Está todo muy bien, ¿eh? Con el ARPA, de acuerdo. No tiene que ver con la guerra de la Triple Alianza. Yo digo nada más que la situación que estaba Paraguay en la época no era para bollo. Bueno, se llega a un acuerdo. Rosas no quería un conflicto armado con Paraguay, pese a que había sido invadido el territorio argentino, como va a pasar después. ¿Por qué? Por la intervención extranjera. ¿Por qué? Porque en los tratados de libre comercio bastaba que un inglés dijera, no, pasé y un rosista me cortó la oreja, ya había una intervención armada. Por mucho menos hubo una intervención armada. Primero de Francia. Y después de Francia e Inglaterra juntas. Entonces acá hay una diplomacia a 4 puntas. Hay que cuidar el Alto Perú y el norte. Hay que cuidar la libre navegación de los ríos y que no se vaya a corrientes de la Confederación. Y tengo que seguir una tradición diplomática y una relación diplomática con Francia. Y otra relación diplomática con Inglaterra. Tengo una ventaja. El gobierno de Francia y el de Inglaterra en Europa están enfrentados por razones políticas. Gobiernan los conservadores en un país y los liberales republicanos en otro. Entonces, a Manuel Moreno, al hermano de Mariano, se le proveen fondos para que se editen diarios a favor de la Confederación en Europa, en francés o en inglés. Quiero aclarar que la diplomacia de Rosas fue realmente de muy alta calidad. Muy alta calidad. Conocían bien el arte de la guerra también, la diplomacia. Alvear en Estados Unidos, el general Guido en Brasil, Zarratea en el Alto Perú, Bernardo Irigoyen en Chile. Eran buenos diplomáticos. Y el tema que estaba pendiente es que, en el caso del Río de la Plata, Inglaterra no podía doctrinariamente apoyar la apertura de los ríos. Y este fue un conflicto. ¿Por qué? Porque Inglaterra al mismo tiempo cometió el error de hacer presentaciones en nombre de comerciantes franceses o ingleses de Montevideo. Primer tema de Russell. Acá hay un conflicto por los puertos. Un puerto bendecido por Dios que es Montevideo y un puerto maldecido por Dios que es Buenos Aires. ¿Por qué? Porque cualquier banco de cualquier calado tenía acceso a Montevideo. En cambio, acceder a Buenos Aires era todo un tema. Era un problema. Entonces, Rosas apoya a un sector de la política uruguaya, lo de los hermanos Oribe, el gobierno blanco. Los blancos uruguayos tienen larga tradición de amistad con nosotros. O sea, nos metemos en un conflicto interno, pero Rosa dice, no, este no es un conflicto con otro país. La banda oriental forma parte de la Confederación Argentina, bla, bla. Entonces empieza a crear un enrarecimiento diplomático. En Europa hay bolsas. Y en Europa los accionistas compran acciones. Sí, yo tengo acciones del Paraguay. No, está bien, Paraguay está bien. Lo apoya Inglaterra o lo apoya Brasil. Debe comprar las acciones.
La bolsa refleja es el diagnóstico de lo que está pasando. Oigan, de lo que está pasando. Y bueno, hay presentaciones de comerciantes, de grandes casas exportadoras británicas, que se apersonan al Foreign Office, a los diplomáticos y dicen, che, muchachos, ¿qué está pasando en la plata? Han bloqueado los puertos, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo plata nosotros, ¿eh? Y le dicen hasta el primer ministro, le hace saber a los ingleses, che, ¿qué está pasando en la plata? Párenla de una vez por todas, hablen con Rosas. Y bueno, pero Rosas quiere, no me importa ni Corriente ni Paraguay, hablen con él. Y Rosas no quiere hablar con él, quiere hablar con Francia también. Pero de todas maneras, Francia sigue adelante. Inglaterra pasa un segundo momento de expectativa y la delantera la toma Francia. Francia ha sido un país diplomáticamente en el siglo XIX, por lo menos hasta la caída de Rosas, muy dañino para los intereses argentinos. Porque Inglaterra no quería la secesión. No le convenía, no la quería que la confederación se rompa en 20 pedazos. Y no la apoya. Cuando Corrientes se quiere ir de la confederación, los ingleses le hacen llevar a los guardamas de Madariaga, que estaba por vos solo, ¿eh? Nada que ver nosotros. ¿Ubican? Y Brasil lo mismo. No obstante así, en Paysandú, Ferré, que era un hombre muy importante de Corrientes, que abastecía de ganado a la flota anglo-francesa, forma una federación uruguaya, donde está sur de Brasil, Imperio de Brasil y el gobierno colorado del Uruguay. Y Corrientes. Eso no tiene mucha cabida, pero le da aliento a los paraguayos. Paraguay asume como propia toda la provincia de Misiones y ocupa. Tenemos batallas con los paraguayos, una en Apipé, tenemos 2 o 3 encuentros. Sorprende a muchos historiadores que Rosas no se tomara muchos esfuerzos cuando acababa de levantar un ejército de 17.000 hombres para mandarlo al norte, que no respondiera a un ataque paraguayo de 500 lanceros. Pero lo manda Urquiza, que era un buen militar y tenía recursos. Y termina el tema con Paraguay. Paraguay da marcha atrás. Y Carlos Antonio López es ambiguo, porque Paraguay es ambiguo. No tiene salida al mar. Tiene una alta dependencia de los ríos. De ríos que tampoco controla. Y entonces se arma. La fortaleza militar del Paraguay se debe a que Carlos Antonio López, por recomendación de Metternich, en Viena, le mandan un general austríaco de buena calidad, pesa muy buen nivel, que es el que moderniza el ejército paraguayo para la época, ¿no? Que le da clases de táctica, de estrategia. Tuvo un par de encuentros exitosos y recibe otro asesor más, un noble, Hermenegildo de Portocarrero, que era especialista en artillería y en arquitectura militar. Es el que hizo Humaitá. En realidad, los planes de Humaitá fueron aprobados por él. Fíjense la capacidad que tiene de armarse. Carlos Antonio López descubre que sin autonomía militar es imposible ejercer soberanía. Yo pierdo la soberanía, decía Schmitt, cuando otro me dice quién es mi enemigo. Cuando hay otro el que me dice quién es mi enemigo, yo no soy soberano. ¿Por qué? Porque el enemigo es un enemigo público, no mío. Yo no puedo hacer la guerra como presidente o como príncipe, ¿no? No puedo hacer la guerra al compañero porque me robó un atado de cigarrillos. No, un momento. Es una guerra privada. La guerra se hace entre estados. La geopolítica va a ser una disciplina que va a asesorarnos sobre las posiciones de estos países. Ustedes saben lo que pasó en Obligado, la vuelta de Obligado y demás. Efectivamente, la flota anglo-francesa
rompe el bloqueo de Rosas, desembarca armamento, dinero, habituallamiento para los ejércitos unitarios. Ya se está por levantar, y se levanta, un poderoso ejército correntino. Corrientes es un drama en la época de Rosas, porque el litoral padeció a Rosas, sacando Santa Fe, ¿no? Y el caso de Corrientes es tremendo. Cuando hubo la intervención del presidente Menem, yo estuve en la intervención con el doctor Cuya en Corrientes. Aprovechando el cargo mío, bueno, mandaba a algunos estudiantes de ahí a sacarme de los archivos de Corrientes y alguna documentación ya previamente catalogada. Bueno, hay una carta clarísima de Ferré, ¿no?, que se quiere de la Confederación Argentina, que el odio a Rosas es mayor que no quieren formar parte de la Confederación. Se libra una gran batalla y pierden los correntinos. Fíjense que se le informa a Urquiza el resultado de la batalla. Sí, pago largo. Bueno, Urquiza informa, dice, siendo la hora nona, siendo una hora del día que se reza, ¿no? Hemos terminado de ejecutar salvajes, seguiremos mañana. Se cuentan hasta 2000 degollados, ¿eh?, por Urquiza. Y Rosas hacía falta, sí, hacía falta. Todo lo que es intervención Corrientes lo sufre y lo vive, hasta la palabra le da dolor, porque las intervenciones correntinas que padeció Corrientes fueron muy bravas, muy bravas. El bloqueo termina al final con un acuerdo, José de Fodis, un acuerdo internacional por el cual se le reconoce a Paraguay su estatus de nación independiente. Paraguay deberá habilitar los ríos, no son paraguayos los ríos interiores, son argentinos. Y la gran carta de Rosas es que como son argentinos, cualquier provincia argentina puede navegar por esos ríos. Cualquiera. Yo soy tucumano, pero me compré 3 barcos. ¿Puedo navegar? Sí, puede. No hay patente para entrar. Por ese lado, sigue pendiente la cuestión de Montevideo, que está cercada por el puerto. El puerto es el núcleo central del sistema del Río de la Plata. Pero Montevideo no cae. Resiste, no cae. El gobierno que Rosas reconoce, que la Argentina reconoce, se lo llama gobierno del Cerrito. Y el presidente es el brigadier Uribe. Vamos a otro capítulo. Este es más grave. En la geopolítica argentina hay una constante. No hay tendencia geográfica a la integración. Históricamente hay tendencia geográfica a la dispersión. Oigan, a la dispersión. ¿Por qué? De no haber sido por una diplomacia acompañada de la fuerza, de la coacción, del razonamiento, de la negociación, hoy no teníamos Corrientes. Ni Salta, ni Jujuy. Y el problema viene acá. Francia pone una flota en Chajomús, cerca de Chajomús, pero no se anima a bajar tropas. Los poquitos que bajan los degüellan enseguida. No, se agarran la gente de Rosas. También eran indios, pampas. Que Rosas le dijo, bueno, cuando vean los barcos raros, no sé, tocan el timbre, no sé lo que sea. Y ahí vamos a ayudarlo. Pero hay un funcionario chileno, Enríquez, enviado por el gobierno de Santiago de Chile, que le trae a Rosas información de que el general Lavalle se ha comprometido con los franceses a proclamar la autonomía de Cuyo como una provincia aparte de la Argentina. Esa es la famosa coalición del norte. Segundo, a Rosas le llega dinero, yo he visto, le llega dinero imprimido por bancos franceses en Perú, utilizados acá para los gastos.
la coalición del norte, este levantamiento. Bueno, este es y el tercer tema es que la Confederación Peruano-Boliviana la dirigía un gran político también, el mariscal Santa Cruz. Rosa le decía el Cholo Santa Cruz, pero bueno, le tenía aprehensión porque muy poderoso era. Bueno, la gente de Santa Cruz evidentemente tiene problemas con Chile, que nos llevan a que Chile sea aliado nuestro contra la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Qué reclamaba Santa Cruz? Jujuy, todo Potosí, Atacama y Humahuaca. El Cholo Santa Cruz estaba pidiendo lo que reclamaría el boliviano de esta hora. Perdíamos mucho territorio nosotros, sobre todo la minería de Potosí. No son atenuantes geopolíticos, son constantes. Este levantamiento fue muy importante. Se levanta Tucumán, Salta, Jujuy. Eso se levanta. Después había influencias también en algunos otros gobernadores, pero en general esto se levanta todo, con apoyo que le ofrece Santa Cruz de tropas peruanas y bolivianas. Rosa no le quiere dar mucha entidad, pero lo nombra general Alejandro Heredia. Alejandro era gobernador, no tenía estatus militar. Al mismo tiempo venía marchando un ejército casi de 17.000 hombres de Buenos Aires hacia Mendoza, al mando de uno de los Oribe, con la orden de terminar con el levantamiento unitario. Bueno, en estas grandes batallas mueren los oficiales unitarios más importantes. Se termina suicidando Lavalle. Yo creo que la muerte de Dorrego a Lavalle no le dejó dormir nunca. Y este documento de la misión de Enríquez está publicada en archivos chilenos. Cuando los chilenos quieren tener gestos, dicen, nosotros le avisamos que... Y San Martín dijo que Chile era la ciudadela de América, cosa que Santa Cruz no le perdonó. ¿Tenía razón Rosas? Sí, ¿saben por qué? Porque Bolívar se había comprometido a que el norte argentino iba a ser de la Confederación, iba a pasar a la Argentina, digamos, y no se estaba cumpliendo eso. Tenía muchos intereses económicos con Urquiza, el Cholo Santa Cruz, el tipo muy culto, muy agraciado con las mujeres, buen diplomático, vivía en Francia y acá. Lo sucedió al Gamarra, un general Gamarra, que era un militar, pero ya no tenía el prestigio, el peso de él. La única vez que Bolivia y estuvieron unidos con Perú fue en ocasión de esto. Entonces es la instancia geopolítica. ¿Qué produce la incorporación a un núcleo y qué produce la dispersión? No había núcleo. Vos vivías en Buenos Aires, vos vivías en Salta. Ustedes me delegaron a mí las relaciones exteriores. Y entonces Rosa, cuando recibe por ahí un embajador, para hablar del tema, por ahí si había algún gobernador cerca, el gobernador de Chile, Rosa habló con el inglés, todo bárbaro. Ese prestigio que tenía Rosa como negociador. Nunca dio un paso en falso. No era un guerrerista, porque si no hubiera pasado todo con la Confederación. Pero al mismo tiempo había otros intereses. Francia no quería poner más plata en el Río de la Plata ni en el norte. Porque cuando son derrotados los unitarios, sobre todo Caracho, Rado y Fama y ya, los franceses, bueno, muchachos, no va a quedar vivo ninguno de ustedes. Vienen de Mendoza 7.000 hombres, de línea. Los rosanos juntaban montones. No. Eran ejércitos de línea, estacionados en ciertos lugares. Y entonces Francia se abre. Y este se va a París. Y ahí empezó el destino de Bolivia. Sus conflictos con Chile siguieron. Y Bolivia no tuvo salida al mar.
Después tuvo una guerra en Paraguay, tampoco tuvo salida a los ríos litorales y a Pilcomayo. María Malagrilla tiene razón, es un país desmembrado. Esta tendencia que tenemos nosotros geográficamente, de expulsarnos para afuera, se ve en cosas lamentables como puede ser que Buenos Aires maneja todo. No sé si Buenos Aires maneja todo. Pero hay una cosa cierta. Hasta Malvinas no hay ninguna afirmación, después de Roca, de la soberanía nacional. No hay. Ahora, claro, desmalvinizar es primero sacar el sentido geopolítico de la acción. Me dicen, pero Malvinas son 2 siglas. ¿Ubican? No tenemos otra expresión de soberanía. Lo demás es pura capitulación. Lo tenemos. El eje de todo esto, en última instancia, nos tendrá que ver que nos queda un tercer frente geopolítico que merece ser analizado bien, con mucha precisión, en torno al cual hay un debate hoy también, cada tanto hay debate, que es el llamado conquista del desierto. Si uno hace un balance, la conquista del desierto la empezó, primero, un coronel español, Pedro Andrés García, que las Salinas Grandes, iban a buscar sal a las Salinas Grandes. ¿Para qué necesito tanta sal? Para un saladero. Oigan. Pero la primera campaña al desierto la hace Quiroga. La otra, Martín Rodríguez y Rosas. Y por último, Roca. Ahora, nos integramos o nos desincorporamos según la situación externa. Por razones de orden, a las grandes potencias no le conviene una Argentina que termine como Siria. No. No la toquen, cuídenla, provee alimentos, provee petróleo, tiene una población especial. Hay una ley de migraciones, bondadosa, primero con los vecinos, ¿no? Entonces, nosotros no nos unificamos. La tesis de la capital, los estudios que hicieron para el traslado de la capital, abonan un poco lo que digo también, en el sentido de que, bueno, si llevamos la capital por ahí al sur, damos toda una señal. Pero esto es difícil. No es difícil. Lenin llevó de Petrogrado a Moscú, la capital. Entonces, nadie obedece a un gobierno que no cree que merece la pena ser obedecido. Y el tema de la geografía, el tema de la geopolítica, son estas constantes. La constante que tenemos nosotros es esa. Incorporación y desincorporación. Por razones constitucionales, presumo que no hay acuerdos interprovinciales. Si pudiera haberlos, sin inhibiciones de la ley, yo no dudo que ya estarían armando San Juan por ahí, San Juan, Mendoza, San Luis, una provincia casi país. Este es un punto de enfoque. La geopolítica no se asimila directamente a cuestiones de defensa. Esto es falso, esto es un error. Un error que proviene de conocer a los grandes clásicos, a esos 3 o 4 libros importantes que merecen ser leídos y estudiados. La defensa es los problemas de defensa son problemas atados a la contingencia y a la incertidumbre. Incertidumbre, ¿cómo zafo de la incertidumbre? Bueno, miro las constantes geopolíticas y me tengo que convencer de que yo no puedo sacar conclusiones de decisiones que no tomé. La segunda es que respecto a la incertidumbre, que yo lo único que conozco es el pasado, el futuro. ¿Y la incertidumbre qué es? El grado de riesgo con el cual asumo una política. Si mi incertidumbre es alta, bueno, el costo de equivocarme va a ser alto. Si mi incertidumbre es baja, el costo va a ser mínimo.
es la pregunta diaria que escuchamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con Rusia? No, la geopolítica tiene que ver con la sociedad y con la cultura, y con el convencimiento y la manera que el hombre vive la tierra de que habita y la tierra que vive. Entonces, si estamos viendo horario. Sí, sí, andamos muy bien, Carlos. Está bárbaro. Bueno, ahí pusieron un mapa con la proyección de Mercator. Entonces, si apareció Europa, verían en el mapa que aparece, pone todo negro, ese es Herland de Mackinder. Entonces, hay una pregunta hasta aquí ahora. Osvaldo, a ver si hay alguna pregunta. Acá nos dice Fernández Pardo. Mira, realmente preguntas, hubo afirmaciones. Cuidadosamente voy a mirarlas, pero no hubo, más bien hubo afirmaciones. Bueno, a ver. Por ejemplo, Facundo Rodríguez habla, por ejemplo, de en el momento en que Fernández Pardo comentaba que China no es una potencia naval, o por lo menos no es una potencia marítima, dice Facundo, no tiene portaaviones, China, si no podría llevar su poderío a otros países. Bueno, esa es la pregunta que hace. Yo tuve mis dudas si realmente China en estos momentos no empieza a ser ya una potencia marítima. No tiene cultura estratégica, no tiene experiencia naval. Enfrenta enemigos con mucha experiencia naval, con tecnología que no tiene nada que envidiarle. Y los chinos no quieren salir armados de su frontera. Su guerra es el comercio. Su guerra es el comercio. Lo otro es patapájaro. Ninguna potencia seria le tiene miedo a China militarmente. Me puedo equivocar, ojo, yo no soy un especialista en China. Bueno, a medida que uno profundiza un problema, sabe más de una cosa y menos de todo lo demás. La constante geopolítica dice que China tiene mucho territorio geopolítico que incorporar adentro. Brasil es un país moderno. ¿Cuántos millones de brasileños hay? No sé, 200 millones. Bueno, el Brasil, señor, del que estamos hablando, tiene 90 millones. ¿Y los demás? No, los demás no entraron todavía al Brasil. Están en otra etapa, en otro estadio. ¿Oigan? No te hace parte de una nación la sola identidad. Si no, la Argentina es un país más rico que nadie. Lo de China yo lo sostengo. Lo sostengo. Cuando yo lo he discutido, bueno, hay elementos obviamente empíricos que uno tiene, cierta cantidad, y otros que no tienen. Pero yo no voy a tomar como un elemento, digamos, comprobatorio la declaración de un estudiante de la Universidad de Pekín diciendo que China quiere la paz del mundo. Tiene sin cuidado. Pero bueno, esto puede ser una duda. Yo sostengo esa posición. Avalando lo que usted dice, doctor, Valeria dice China es solo tecnología. No está del todo equivocada. Correcto. No tiene la primera premisa de Russell, no tiene comida. Ahora, la tecnología es el famoso portaaviones. Yo quiero ver los componentes importados que tienen. Llámense rusos, alemanes, suecos. Se han hecho estudios sobre eso. Yo sostengo esa tesis, ¿no? Y en cuanto a la población, era la segunda pregunta. China pasó el drama de cualquier país socialista. Debe de ser una constante del socialismo. La destrucción del sector agrícola. En todos los países socialistas del mundo. No ha funcionado, no ha funcionado. No hablo de Rusia porque es el homogodor, lo llamaban los ucranianos, a la muerte por hambre. Esto es constante, ¿eh? Constante.
Por eso son países, no digo mal alimentados, digo, con una escala muy reducida de opciones. Después China tiene 600 y pico de millones de gente que comen como en la época del comunismo de Mao. Un poquito de arroz, una batata, ¿ubican? Ahora en el televisor. Pero cuando hablamos de China hay que ver si incorporamos a la población o a la franja costera o a las áreas de extrema modernización, que las tiene. Indudablemente las tiene. Con esto del virus, este virus que apareció, ha dado prueba de disciplina social. Ahí en China no. No, que yo me saco el barbijo. No, no te lo sacás, pues no te lo sacás. Bueno, pero China entonces es una potencia no democrática. Perdón, potencias democráticas no se conoce ninguna. Porque la concentración del poder de decisión no es compatible con los regímenes democráticos, que tienen otro tipo de demandas que una potencia puede atender o no. Ahora va a entrar en la democracia Estados Unidos. Vamos a ver cómo sale. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, voy a ver las preguntas. Continuando con la Valeria habla, dice lo mismo que usted dijo, China solo tiene tecnología. Y después, no sé si Valeria quiere aclararlo, dice Estados Unidos todo lo que es armamentos y los últimos modelos de aviones junto a Rusia y Alemania. No comprendo la pregunta. Si Valeria quiere hacerla a ella, no sé si está hablando de que China... Por autonomía operacional, independencia de insumos y abastecimientos y demás, evidentemente hay una superioridad aérea norteamericana. Pero porque los tipos han tenido 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, han estado en todo. Entonces no me sorprende que las patentes de armamentos sean israelíes y norteamericanas. Y además China sabe que nadie la va a atacar, pero necesita demostrar el atributo de la fuerza. Pero en el fondo saben que nadie la va a atacar a China. Si se plantea como potencia terrestre, puede ser imbatible. En la Segunda Guerra Mundial, 2,5 millones de japoneses hubo en China, 3 millones sometieron toda la costa de China, 300 millones de chinos. Bueno, un soldado japonés valdría 200 chinos. Porque es otra cultura. Asimilan otra cosa. El conocimiento lo tienen muy claro. Porque fueron imperios centrados en el conocimiento, centrados en el conocimiento. Todavía hoy, aún en programas berretas de la gente que fue a China y que practica la cosa hindú, que el día de la rata, el día del gusano, todas esas cosas raras, admiten que en la propia filosofía china hay un componente de quietud, de reflexión, ¿no es cierto? De no agresividad. No sé si... Doctor. Facundo, en un momento que usted hablaba de Rusia, Sí. comenta, Rusia tiene una guerra interna con Chechenia, por ejemplo. Sí. No sé si quiere hacer un comentario, doctor. Bueno, ¿me contesto ahí? Sí, con la ola musulmana, porque también muestra que los esquemas políticos occidentales en el mundo árabe no van, y también nos muestran que es el momento de la religión, es el momento de Dios en la política mundial. Hubo un auge del Islam, todos lo sabemos. Entonces, en este sentido, la pregunta a qué va dirigida. Lo de Nagorno-Karabaj, Rusia tiene población musulmana, si el tema fuera religioso. Cuando se produce la Unión Soviética, la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, están y meten la bolsa a todos. Pide una sola cosa, que se cumplan las directivas del partido.
y que se dé un apoyo activo a la revolución. Entran todos, musulmanes, no musulmanes. Pero hay una cosa curiosa en la pregunta también. Hay un brote de nacionalismo en todo el mundo, acicateado, movido, provocado por las visiones universales y globales. Acá el general Perón dijo una oportunidad. Argentina es el hogar. Y uno cuida la casa, vive en la casa. Después, cuando se rompe, cuando cae la Unión Soviética, se empiezan a desatar acuerdos políticos y diplomáticos. Los musulmanes no lo ven como nosotros a Putin. Y ahora lo ven como nosotros los turcos. Pero Putin dice, bueno, ¿Rusia qué es? Bueno, Rusia es la iglesia. Hay una famosa síntesis, a veces la repito. La iglesia ortodoxa hizo a Rusia. La bolsa de comercio hizo Inglaterra. Los bancos hicieron a Suiza y a Holanda. ¿Ubican? La tierra y la industria hicieron a Estados Unidos. No es que primero vino el Estado y después vino el ejército y después vino, no, después no vino, puede ser al revés. Rusia fue un país, perdón, fue un ejército dotado de un país, no fue un país dotado de un ejército. A la guerra mundial es barren situaciones. Ya Prusia no existe más. La cultura prusiana está mal vista por estos demócratas de ahora. La cultura como cualquier otra. Chiquitita, pobre. No sé si hay alguna otra. No, pero me recuerda una cosa, que Sí. sin duda la Unión Soviética, un Estado teóricamente laico, admitió en época de Unión Soviética, justamente, del comunismo, el levantamiento de algunas mezquitas como agradecimiento al aporte de la sangre musulmana, digamos, de soldados musulmanes. No dudo. En el ejército alemán también había soldados musulmanes. De origen palestino. Fíjate qué curioso. Palestinos y sirios. De todas maneras, en Moscú hoy todavía, está la famosa iglesia de los marineros, una iglesia preciosa, que tengo entendido que siempre estuvo abierta. Siempre. Stalin jamás la tocó ni la cerró. Después sí, se hicieron tropelías, demoler una catedral, pasé otra cosa. La iglesia de El Salvador, que fue La iglesia de dinamitada. Salvador Que fue se dinamitada reconstruyó. y después fue reconstruida, exactamente. Facundo alaba, digamos, la teoría del Leviatán y pone Sí. como ejemplo de lo que usted dijo el levantamiento después de la Segunda Guerra de Alemania como una potencia y de Japón, que habían sido Sí. desbancadas. Sí. Bueno, dando saltos, porque evidentemente las preguntas fueron, o las opiniones fueron dando en función de lo que usted hablaba, alaba la estrategia del brigadier Rosas en el momento de, bueno, por el esfuerzo que se hizo para evitar, o de alguna manera morigerar la invasión de los franco-inglesas de nuestro ¿Británicos o los país. unitarios? Los radicales fueron el partido de los ingleses y los unitarios el partido de los franceses. Pero evidentemente sí, la pérdida de territorio argentino estaba a la vista. Hay publicaciones que puede acceder cualquiera. La Gaceta Mercantil de Buenos Aires, el Paraguayo Independiente, que se publicaba en Asunción. Yo he tenido acceso a eso, no, está clarísimo. Y la actitud ambigua de López, ¿no? Que tuvo suerte cuando invadió la Argentina. De hecho, se echó atrás enseguida, para no calentar los bollos.
Y los Madariaga fueron unos miserables porque prácticamente entregaron Corrientes a los grupos mercantiles directamente. Bueno, a la pregunta de algunos, de los que me incluyo, de bibliografía, Hugo Melgarejo agregó una interesante bibliografía que realmente muy rica, que, bueno, si la pueden anotar los que tienen la posibilidad de hacerlo, riquísima. Es de Fernández Pardo, yo lo subí nada más. Me imagino, Esto es lo que Fernández Pardo nos mandó, que iba a tratar en esta clase. Vamos a dar más cosas, hay mucho, ¿no? El tema de la cartografía es una disciplina de geógrafo, de servicio de inteligencia militar, ¿no? Los grandes arreglos diplomáticos van precedidos de los mapas necesarios, y evidentemente acá tiene una visión donde Argentina está en el centro del sistema mundial. Pero al mismo tiempo se ve la ventaja de la Argentina, de que cerca no tiene a nadie. Tiene los mares de abajo gélidos, totalmente helados, pedacito de la Antártida, está lejos de Europa. Nosotros hemos siempre vivido lejos de los grandes conflictos. Por eso nuestro pensamiento es absolutamente neutralista y defensivo. Por eso siempre practicamos la neutralidad y las teorías de la guerra defensivas. Ya salta, las preguntas ya son de mucha vigencia actual, todas están dedicadas a las últimas elecciones de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Facundo pregunta, ¿con Trump termina la globalización y con la llegada de Biden volvemos a los imperios saqueadores? ¿Se termina la idea de nacionalismo? Hay un tema acá con Trump. Yo jamás he visto una conspiración de medios, de información y de prensa que le peguen tanto a un candidato norteamericano. Jamás lo vi. La manera de pegarle que tiene. ¿Quién es Trump? Político intuitivo que nos está enseñando, nos está indicando algo. La clase política norteamericana, la minoría dirigente, el horizonte directivo de Estados Unidos está mal. Está mal. Biden, la primera vez que habla, entre otras cosas, dice que Estados Unidos está la puerta abierta, que vengan todos, bla, bla, bla. Se le cae la política de frontera, se le cae la política. Es un globalista, igual que el matrimonio Clinton, que Wall Street, que la comunidad judía de Guita de Nueva York, en el este. Y en el oeste, bueno, una colección de hombres que consumen sustancias raras y tienen sexos desconocidos. El centro de Estados Unidos es de Trump. Porque Trump es un tipo de la calle, no de la política. La gente está necesitando políticos que caminen en la calle, no que caminen los pasillos del Congreso. ¿Entienden? Los tipos no tienen que decir lo que creen, tienen que decir lo que saben, no lo que no saben. Nosotros hemos metido papelones incluso en política internacional. Parece tan mal hecho está. Alguien que está objetado por Estados Unidos le damos asilo a nosotros. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tendremos que ver? Es que no podés tener política exterior. Así de simple. Podés ir a una embajada a gestionar cosas, pero ¿qué vas a gestionar? Tenés más muertos que Suecia, más muertos que Chile. Te falta poco para tener los muertos que tiene España. No saben qué vacuna usar. No saben si es obligatorio. Hay un estado de desorden mental muy serio. Entonces, como nadie quiere mandar, la gente no quiere obedecer. Porque el que manda no confía en la legitimidad de lo que decide. Yo creo que hay que rezar por el presidente de la nación. Y para abajo, no tiene sentido a nadie, no existe ninguno. No, en el caso nuestro no lo podemos jugar. Ahora, consecuencias geopolíticas hay. Bueno, están esperando algunas iniciativas. Que China pone plata en esto, que China pone plata.
Tenemos un déficit de inversión muy grande, en Argentina hay un gran déficit de inversión. Somos un país capitalista que no va, un país socialista que tampoco va, una polaridad entre el empresario capitalista atorrante y el obrero que sacrifica. No sirve, no es. Ya lo vimos todos nosotros. A cierta edad te das cuenta de que esto no, así no puede ir, de que el mundo no funciona así. Tratados internacionales, no sé con quién tenemos. Vamos a hacer una alianza con quién. Una sola, esta cosa rara. ¿Quién inventa eso? No tiene entidad. Hay cosas que son una declaración de intención, se acepta, de intención. El caso de Venezuela es un caso terrible porque ha sido un país tan amigo de Argentina, le dio asilo a Perón en momentos de mucho riesgo, y Perón condujo incluso el peronismo en el exilio, bajo la protección de los servicios de inteligencia del general Pérez Jiménez. A Jerez Jiménez lo derroca un golpe militar de la Marina, nada menos que de un marino amigo de Rojas. Bueno, ¿y cómo ven acá? Y la política, y bueno, los tiranos se juntan. Perón, un fascista medio tiranuelo, se junta con otro fascista, general Pérez Jiménez, y le da un salvoconducto a los fascistas. ¿Quién? Leónidas Trujillo. ¿Y quién le ofreció ir a vivir a Cuba? La gente de Batista. Muy bien. Pero es un líder latinoamericano. Qué bueno que sigue la peripecia de su propia nación. Pero sorprende ver, en términos de geopolítica, las tendencias que él vio. Ustedes siempre tienen que ver la tendencia primero. La tendencia despliega la constante. Maquiavelo dice, ¿por qué pelean los hombres? Dice Maquiavelo, en el año 1510. Y porque uno tiene lo que el otro quiere, clarísimo. Bueno. Doctor, Gustavo nos hace dos preguntas que voy a separarlas para darle la oportunidad de contestarlas. ¿Cómo analiza la relación de Estados Unidos con América Latina en los próximos años con la conducción de Biden? No, pero es que todo quede como está. Que negocien la retirada de Maduro para que las clases medias venezolanas vuelvan a ocupar lugar. Y nada más, acá no me parece que... El otro día, gente que estuvo en Paraguay, en el hotel más importante de ahí, creo que era el Querandí, una cosa así, o el Guaraní, en Paraguay. Estaban comiendo en el restaurante y entraron como 25 grandotes, peladitos. Eran marines. Y esta chica me decía, no, acá en Paraguay hay una base, como 300 marines. Se ve que los tipos iban a almorzar ahí. Entonces la política de despliegue es necesaria como observatorio. Pero los demócratas no tienen de qué. Demócrata. Yo sacaría, no sé, lo he estudiado a Wilson, Russell, Kennedy. Y después se me va de la mente los demócratas que hubo, han sido más estúpidos. Con errores. ¿Para qué bombardear Libia? ¿Para qué arrasaron Libia? ¿Para qué fomentaron la guerra civil en Siria? Para desgastar a los rusos. No, yo creo que va a seguir igual, más o menos. No podemos esperar demasiado. Doctor, la segunda pregunta vinculada con esta pregunta, ¿no? ¿Podríamos hablar de un movimiento populista en los Estados Unidos? De la mano si podríamos hablar de un movimiento populista en los Estados Unidos, de la mano de lo que ha sido la facción de Trump del Partido Republicano. Sí, populismo es un término que tiene tres fuentes y ha sido utilizado de distintas maneras. En su origen el populismo ruso. Los Narodniki
en su rechazo a los intelectuales occidentales, el que era populista era Tolstoy. Los populistas rusos decían, no, importa el pueblo ruso, porque la verdad está en el alma del pueblo. Bueno, en Estados Unidos hubo otro movimiento que se llamó populista, que surgió entre granjeros pobres cuando la conversión del dinero, cuando se pasó del patrón bimetálico al dinero impreso, ¿no? Hubo una agitación, un levantamiento, nada del otro mundo. Y en tercer lugar aparece como una categoría que viene a tapar un agujero que el marxismo nunca llenó, y es la desaparición de las clases sociales. Si no hay clases sociales, el actor político es el pueblo. Este es el punto. Acá fue muy difundido esto. Pasa que el populismo está asociado al gasto público no financiable, al control del gasto público básicamente dispendioso, y a una búsqueda razonable, siempre que sea equilibrada, que para parar el déficit social necesito bajar el déficit fiscal. ¿A quién le cobro? En realidad el populismo es esto. La idea de que el pueblo es una unidad indivisible, donde hay sectores, clases, grupos y opiniones. Hay una sola dirección estratégica. Pero no se conoce el populismo sin liderazgo. En Argentina, el caso del peronismo, al no tener liderazgo, ya es una cuestión del pasado. Porque no hay organicidad donde no hay conductor. Como no se inventa uno por semana. Esta es la idea. El kirchnerismo tiene mucho de populismo, los que han revisado con la transversalidad. Acá somos toda Argentina y adelante. Pero no se llevó muy a la práctica tampoco. Porque el que dijo somos toda Argentina fue Perón. Y si hay un personaje al que ellos han denostado, por razones que no vamos a hablar ahora, es precisamente Perón. No sé si hubiera otra. No, yo no veo otras preguntas. Bueno, me alegro. Hugo, para el cierre. No. Bueno, Sí, muchas gracias, Carlos. no, por favor, Muy clara la exposición. por favor. Me gustaría para la próxima, si pudieras arrancar o profundizar esto que había puesto de la geopolítica de Roca, la campaña del desierto, y la promoción de microestados indígenas, que en todo caso lo dejamos para el inicio de la próxima, si te parece. La próxima leímos de eso. El avance de la frontera por necesidad, el avance de la frontera por soberanía, y la de Roca el avance de la frontera para terminar de constituir la nación argentina. Esto es clarísimo. Fíjate que estamos con esta historia de los indios en la época de Quiroga. En el 30, 32 hubo una campaña del desierto. Después Martín Rodríguez también fue. Rosas es el tema de pactos. No con ciudadanos argentinos. Rosas decía, hombres de esta tierra. Hermanos de esta tierra, decía Rosas. Sí, cómo no. Yo te voy a pasarla. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, por favor. Agradecido a todos los compañeros. No, y a todos los compañeros. Muy interesante, muchas gracias. No, por favor. Muy buena. Así que, bueno, pido mil disculpas porque se me corta el wifi, así que... Bueno, No hay problema. están apareciendo cosas raras con wifi, teléfono. Nos están espiando los chinos. No sé, pero han dado computadora a los chicos de colegio, algunos. No andan, está desconectado. Nos están espiando. Hugo, excelente el expositor. Bueno, nos vemos el próximo viernes a la misma hora, la segunda parte de la exposición de Carlos.
Hasta luego, entonces, suerte. Un Gracias, abrazo. Carlos. Gracias. Gracias a los organizadores. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Buen fin de para todos. Chao. Chao.